Ya. Buenas noches para todos. Les envío un gran saludo a todos quienes estamos en este momento conectados para hablar de este tema que cada día aprendemos un poco más. Y llegaron las vacunas y es necesario que todos nosotros conozcamos cuáles son las indicaciones, contraindicaciones, cuándo vacunar. Hay un grupo de pacientes muy especiales que son aquellas personas que reciben medicamentos biológicos inmunosupresores. La noche de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Carlos Álvarez. Carlos ya muy conocido, Carlos médico infectólogo y miembro de la Asociación Colombiana de Infectología, es presidente de la ASIN, coordinador de los estudios de COVID en Colombia y un gran líder en nuestra sociedad y en nuestro país. Es un gusto tener a Carlos. Quiero también agradecer a nuestro patrocinador esta noche, que son Laboratorios Roche, por la facilidad para poder dar esta charla. Buenas noches, Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches, José, muchas gracias por la presentación y bueno, es un placer estar contigo para poder hacer revisión rápida y posterior un conversatorio sobre este tema que empiezan a surgir las dudas y las preguntas de nosotros como médicos, pero también de nuestros pacientes, porque pues hay connotaciones interesantes que lleva esta nueva etapa en la que nos enfrentamos ahora, en la seguir con pandemia y empezar a vacunar. Perfecto. Ya Carlos va a poner su presentación, pero para decirles que tenemos la intención y les hacemos la cordial invitación para que nos vayan haciendo sus preguntas, nos las dejen en el chat y al final poder hacer un conversatorio con el doctor Carlos Álvarez y poder aclarar todas las dudas e inquietudes que tengamos. Bueno, hace un año, cuando empezó la pandemia, nos preguntábamos y justamente un tema repetitivo era, y ahora que viene esta pandemia, ¿cuándo tendremos una vacuna? Hay que diseñar una vacuna y se le pidió a la ciencia que hiciera una vacuna. Y se planteaba que probablemente a final de año podríamos tener una vacuna y nos parecía, incluso a los optimistas realistas, algo como todavía muy lejano poderla tener antes de diciembre del 2020. Y la sorpresa no es tener una vacuna, sino que vamos a tener, y tenemos ya varias vacunas, como ustedes ya bien saben. En este escenario, pues empiezan a surgir otro tipo de preguntas, que es lo que voy a tratar de mostrar algunas de ellas, y otras que vamos a discutir con José en el conversatorio. Aquí, para poder entrar en materia, quisiera centrarme en esta diapositiva, que me parecen las diapositivas más importantes en la publicación de Nature de la estructura tridimensional del virus, en el cual nos muestra esa figurita que hemos visto muchas veces, pero nos muestra de una forma mucho más elegante y nos muestra aquí la famosa proteína de la espiga, y hago mucho énfasis en ella porque gran parte de las vacunas que se están probando o ya están aprobadas están centradas en esta proteína de la espiga, y especialmente acá, en esta parte que vemos en magenta, que es lo que se llama el sitio de dominio de unión al receptor, o RBD. Y es importante porque, como vamos a ver más adelante, es un sitio súper clave para la fisiopatología de la infección, es decir, para el proceso de infección y posteriormente posibilidades también terapéuticas y de vacunas, como ya sabemos. Aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, ven ustedes también pues la misma estructura de las proteínas, cómo son las conformaciones que puede tomar esta proteína del sitio de dominio del receptor y cómo también puede haber algunas mutaciones, como veremos más adelante, también pudiera verse afectada justamente en esa interacción. Y decía que es bien importante porque esta proteína, ya en un esquema publicado en Science, nos muestra cómo estas proteínas tridimensionales con sus diferentes sitios de unión, pues son los que van a interactuar. Vean ustedes cómo este sitio magenta que veíamos en la anterior diapositiva es el que interactúa directamente con el sitio blanco, que en este caso es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, y a su vez con unas proteínas adicionales que están haciendo una función de correceptores, como son las FPRP 2 y 4, es lo que permiten esa integración entre este receptor y esta proteína viral,
para poder hacer esa fusión y entrar en la fusión de las membranas y poder ingresar la partícula viral. En el desarrollo de las vacunas, pues se ha centrado justamente en este punto, y eso ha tenido una ventaja grandísima. Aquí quiero saltar un poquito de esta fisiopatología, que la vuelvo a retomar más adelante, y contarles este tema que también es supremamente llamativo. Les decía que no pensamos que antes de 10 meses tuviéramos vacunas. ¿Y por qué se tuvo tan rápido? ¿Fue porque se hicieron las cosas de forma insegura? Pues probablemente no, o seguramente no, como les trato de mostrar en esta diapositiva. Y es que básicamente los diseños clásicos de las vacunas, en los cuales se hacen diseños exploratorios preclínicos, luego pasar a procesos de estudios preclínicos en modelos animales, y luego pasar a las fases clásicas 1, 2 y 3, de lograr cada uno con sus diferentes metas. En el caso, recuerden que la fase 1 especialmente se busca evaluar la toxicidad y la mejor dosis. La segunda, la fase 2, además de la seguridad, se evalúa también cuál es la dosis y el intervalo que produce la mayor respuesta inmunológica, mayor inmunogenicidad, y luego pasar a una fase 3 que evalúa también la seguridad, pero aquí también ya la eficacia, o en este caso que comúnmente hablamos de la protección. Y luego que pasan estas fases, entrar a ser sometido a las agencias regulatorias para finalmente hacerse la producción a gran escala. Esto normalmente para las otras vacunas llevaba más o menos un tiempo de 15 años por los tiempos que ustedes ven en la parte inferior. Para el desarrollo de las vacunas contra el SARS-CoV-2 pasaron varias cosas. Primero, los diseños exploratorios y modelos animales ya estaban o se tomaron de aquellas plataformas que ya se tenían para otras vacunas de otros virus, incluyendo virus como el virus del ébola, y esto hace que este proceso se acorte. Recordemos que antes del SARS-CoV-2 estaban el SARS y el MERS, y habían candidatas a vacunas para estos dos virus, y esto hizo que rápidamente se pudiera avanzar y diseñar vacunas, como ya les voy a mostrar más adelante, centrar en la proteína de la espiga, porque justamente estos modelos animales y modelos preclínicos habían mostrado que las proteínas de la espiga era la que tenía la posibilidad de producir anticuerpos neutralizantes. Ahora bien, ven también algo bien interesante, es que se hizo una mezcla entre la fase 1 y la fase 2, y entre la fase y la fase 2, fase 3, es decir, una combinación de etapas, y también se empezó a producir vacunas a riesgo, como dice en la diapositiva, tratando de obtener ya distribución una vez las agencias regulatorias dieran el visto bueno, que fue lo que finalmente vimos cuando empiezan a ser aprobadas las diferentes vacunas. Pero volviendo a la fisiopatología, y no quiero cansarlos con esta diapositiva que no se ve muy bien, yo tampoco la veo muy bien, está en esta publicación Clinical and Experimental Immunology, pero solo entender la patología de esta respuesta que se genera, y tanto la inmunidad adaptativa, la inmunidad innata y todos los diferentes componentes para hacer una serie de cuadros clínicos, también desde el punto de vista de vacunas, pues presenta un reto y un desafío. Es cómo hacer que justamente la respuesta inmunológica que se produzca sea la respuesta inmune que queremos, y no una de esas respuestas anómalas que pueden ocurrir cuando nos sometemos ante la presencia de un antígeno. Y como les decía, parte de ese éxito se basó en que teníamos ya algunos conceptos básicos, en que justamente ese sitio de dominio inmune al receptor, el que es llamado como RBD, pues había mostrado tanto en SARS como en el MERS que este era el mejor antígeno que podía producir una etapa muy temprana una respuesta inmunológica neutralizante. Y por esto los diseños de las vacunas se han centrado, como les decía, hasta ahora buscando neutralizar o utilizando el conocimiento y la estructura de esta proteína. Pero aquí tenemos que también recordar que pues vacunas no son novedosas para las enfermedades infecciosas, sino que ya les decía, ya hay plataformas en las cuales probablemente se estaba evaluando otras partículas virales similares, como el SARS y el MERS, y también con algunas que ya conocemos clásicamente. Recordemos que las plataformas de vacunas pueden ser diferenciadas en vacunas de virus vivos atenuados, en el cual lo que se hace es someter a la partícula viral a un procedimiento químico o físico, y esto lleva a que la partícula viral altere su morfología, mantenga algunas proteínas que nos interesan que sean con capacidad antigénica, y pierda esa capacidad de virulencia
que tenía, es decir, se atenúa su efecto como tal. Otra posibilidad son virus inactivados en el cual se somete igual a un proceso químico, físico, y esto hace que partícula viral pierda la capacidad de replicarse, pero probablemente, como trato de mostrar en esta diapositiva, su cascarón sigue intacto, y al quedar intacto el cascarón permite que la respuesta inmunológica o el reconocimiento se mantenga, y es lo que llamamos virus inactivados. Tenemos otras posibilidades como plataformas de proteínas en el cual lo que puede ocurrir es una fragmentación y separación de las proteínas que nos interesa, en este caso una proteína completa, como es la proteína de la espiga, o un fragmento de la proteína como la proteína el RBD, y esta, una vez conocida y conociendo su estructura, incluso puede hacerlo de forma sintética, que es lo que llamamos proteínas recombinantes, en el cual se hace justamente la producción en masa de esa proteína que nos interesa. Esto ya también tenemos vacunas desde hace mucho tiempo que utilizan esta tecnología. Tecnologías como la que vemos abajo, vectores virales, son tecnologías más nuevas, pero lo que ocurre normalmente es se toma el fragmento del material genético que va a secuenciar la proteína que nos interesa en este mismo escenario, la proteína de la espiga. Este fragmento se retira de la partícula viral y se introduce dentro del material genético de este nuevo virus, que es en este caso un adenovirus. Podría ser otro virus, pero tenemos que tener más fuerza con los adenovirus. Y estos adenovirus, que pueden ser tener la capacidad de replicarse o no, hasta ahora los que han tenido vacunas exitosas no tienen capacidad replicativa, y este adenovirus se introduce, o mejor, el material genético del coronavirus, del SARS-CoV-2, se introduce dentro del material genético de este adenovirus, y es vacunas basadas en vectores virales. Finalmente tenemos las características de plataformas de ARN mensajero, en el cual las partículas virales se extrae su material genético, se hace el paso de ARN a ARN mensajero, y a partir de ese ARN mensajero, esas cadenas de ARN mensajero, es lo que se introduce en lipopartículas de polietilenglicol, y estas lipopartículas de polietilenglicol son las que van a transportar ese material genético. Aquí lo resumo, en realidad es un poco más complejo todo este paso de las secuencias de ARN a ARN mensajero, y todo este proceso de introducción a lipopartículas, pues son procesos realmente de alta tecnología, pero este es como el resumen de lo que nos interesa entender. Ya desde el punto de vista inmunológico, ¿qué pasa? Aquí hago énfasis porque probablemente es la que menos conocíamos de las vacunas de plataformas de ARN, en el cual esa vacuna de ARN, una vez se interactúa con las células, generalmente células presentadoras de antígeno, pues va a llegar y se fusiona la lipopartícula con la membrana celular, entra el RNA mensajero, y este RNA mensajero directamente va al ribosoma, hace la traducción y produce las proteínas de la espiga, que es la que nos interesa. Estas proteínas de la espiga, pues a su vez van a ser presentadas por proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2, algunos van a salir, ser liberadas y pueden ingresar nuevamente por endocitosis, o van a ser reconocidas por el sistema inmunológico. Aquí podríamos entrar un poco más en detalle, en el cual vemos que dependiendo de la plataforma que estemos utilizando, ya sea una vacuna de virus inactivo, como ocurre con la vacuna de Sinopharm y Sinovac, una vez ingresan las partículas virales, son reconocidas por las células presentadoras de antígeno, y estas células presentadoras de antígeno presentan algunos péptidos de este coronavirus, y estos péptidos van a activar pues la respuesta inmune, tanto linfocitos T y linfocitos B. Es una posibilidad. La otra manera, como les decía, vacunas de vectores virales, en el cual tenemos la vacuna de AstraZeneca Oxford, la vacuna de Janssen, la vacuna de CanSino y la vacuna Gamaleya, que es la Sputnik 5. Lo que hace es que, como les decía, son diferentes, y la diferencia de estas plataformas es que utilizan vectores virales diferentes. Algunos son de chimpancé, otros algunos adenovirus, entre la primera y la segunda dosis diferentes, otros del mismo adenovirus, y al final este adenovirus, al ingresar, es reconocido por las células presentadoras de antígeno, y básicamente va a presentar el péptido de los coronavirus, los va a presentar y va a generar la respuesta inmunológica.
Aquí también tenemos las proteínas basadas las vacunas basadas en proteínas recombinantes. En este caso, la vacuna de Novavax se utiliza esta tecnología en el cual las proteínas recombinantes son reconocidas y igual pasan al sistema inmunológico. Aquí tenemos finalmente las de ácidos nucleicos, que ya comenté cómo era justamente ocurría este fenómeno. Y también tener en cuenta cómo es la infección natural, que pues es, digamos, no es la vacuna natural, en el cual entra la interacción de la proteína que ya comentábamos, al fusionarse entra las partículas virales y hacen el ensamble, el traslado del ARN a ARN mensajero, y a partir de este ARN mensajero pues se hace todo el proceso que conocemos. Estas vacunas uno quisiera que fueran, como lo propone OMS, una vacuna ideal. Tenemos varias vacunas, pero quisiéramos tener una vacuna que pudiera aplicarse a todas las personas, a todas las condiciones clínicas, incluyendo inmunocomprometidos, mujeres embarazadas, que la duración fuera ojalá de toda la vida, que fuera una sola dosis, que fueran gotitas como la que tenemos en el de polio, que no requieran cadenas de frío y otras características que ustedes ven abajo en la diapositiva, pero desafortunadamente pues eso no lo tenemos todavía. Tenemos un grupo de vacunas, algunas con muy buena eficacia y efectividad, con algunas limitaciones desde el punto de vista de logística, que justamente a veces dificultan tener la misma capacidad de producción masivamente, con otras connotaciones diferentes, pero no quiero entrar en detalle de la diferencia entre las vacunas porque no podemos dejarlo para el conversatorio. Aquí también tener en cuenta que pues, ya hay vacunas aprobadas, como ustedes saben, y autorizadas. Igual ahí todavía vienen en camino 21 vacunas que están en fase 3, 27 en fase 2 y 42 inician su fase 1 en todas las plataformas diferentes. Es importante tener en cuenta que para COVID o vacunas contra el SARS-CoV-2, pues ahí todas las modalidades, ya vimos que aprobadas tenemos por lo menos 4 plataformas diferentes, tenemos vacunas de ARN, vacunas de proteínas recombinantes, vacunas de vectores y vacunas inactivas, y probablemente hay otras opciones que ustedes ven en esta diapositiva que podrían también llegar en un futuro no lejano, incluso vacunas de ADN. El resumen está hace un mes, 63 de clase clínica, 15 fase 3, fases preclínicas y además 173, y aquí también pues lo que acabo de comentar, las diferentes plataformas. Como les decía, aquí hay unas diferencias entre cada una de ellas, las condiciones de almacenamiento de menos 70, menos 20, 4 grados, y también la diferencia en la administración, 3 semanas, algunas requieren, la mayoría requieren 2 dosis, excepto la vacuna de Janssen que requiere solo una dosis, y también con eficacias diferentes, dependiendo de lo que se quiere medir, desde eficacias que oscilan desde 50.4 a incluso 91 en la misma vacuna, con otras diferencias en cada una de ellas, como ustedes ven en la diapositiva, y con una importancia en esta última, que es donde me quiero también centrar para que lo tengamos en cuenta, no solo para la charla, sino en general, pues que básicamente estamos hablando en condiciones de eficacia, pues de una protección extremadamente alta para muertes y hospitalizaciones. Con puntos importantes que también hay que tener en cuenta, no solamente la eficacia, sino la seguridad, pues tenemos que ahora pues viene la etapa de las reacciones secundarias, y también cuando hablamos de reacciones secundarias tenemos que tener en cuenta las que son esperadas y las que son realmente eventos adversos serios o SAVIs desde el punto de vista de farmacovigilancia. Ustedes ven acá, este es el caso, me centré solamente por horas del tiempo en las vacunas que en este momento están distribuidas en Colombia, que es importante este dato y que lo tengamos en cuenta, no solo para nosotros, sino cuando nos coloquen las vacunas o ya se vacunaron, sino también para informarle a nuestros pacientes de estas posibilidades de reacciones, como digo en la diapositiva del título, esperadas, que van desde los dolores en el sitio de la aplicación hasta unos más sofisticados como ustedes ven ahí, y que en general estas reacciones secundarias esperadas pues se modifican, son leves a moderadas y entre 3 a 5 días desaparecen. Aquí coloco esta diapositiva porque en general ahí se ha intentado informar que en la segunda dosis probablemente a las personas les da mayor severidad o más frecuentes las reacciones secundarias. Sin embargo, traigo y resalto en esta diapositiva que no es lo que está mostrado en los ensayos clínicos. Podría ser que después lo veamos en la farmacovigilancia, pero por lo menos en la primera y segunda dosis pareciera que no hay esa diferencia notada o es un proceso muy bajo que no
no pareciera que haya una diferencia como usted ve en esta diapositiva. Sin embargo, también tener en cuenta que no solo los ensayos clínicos llegan a la seguridad, sino podemos tener farmacovigilancia, y por eso la importancia y encontrar algunos hallazgos que no alcanzan a tener en los ensayos clínicos, porque los eventos adversos que tienen una frecuencia muy baja, pues si tenemos un estudio hecho con 40.000 voluntarios, de los cuales solamente 20.000 reciben la vacuna, y el evento adverso tiene una incidencia de 1 en 50.000 o 1 en 100.000, es posible que no se alcance a detectar, y por eso vimos en el caso de las vacunas de ARN la posibilidad de generar choques anafilácticos en un número de pacientes que, cuando ya miramos esta publicación después de hacer más o menos el seguimiento a 20 millones de vacunados en los Estados Unidos, pues probablemente nos estamos acercando a un número más real de lo que ocurre este fenómeno, que es en la vacuna de Pfizer 4,7 y en la de Moderna 2,5 por millón de personas vacunadas. Esto para tenerlo en cuenta, y especialmente vimos acá también el efecto, pues obviamente se presentó los severos en la primera, porque una vez la persona presenta un evento adverso grave, pues no se va a colocar la segunda dosis. Esto solamente como parte de cultura. Y este es el segundo, reacciones esperadas con las vacunas de Sinovac, en el cual pues básicamente son parecidos con algunas connotaciones y porcentajes diferentes a lo que mostré en la diapositiva anterior con las vacunas de ARN. Es posible que cuando viene a llegar, como puede pasar este mes, vacunas de Oxford, de adenovirus, también tengamos algunas reacciones secundarias esperadas muy parecidas a las que estoy mostrando en esta diapositiva, con algunas diferencias propias de la plataforma de las vacunas. Así como vimos mayor reacción alérgica a las vacunas de ARN, que es más asociada, y hay que decirlo, al vehículo, es decir, la polietilenglicol, que per se al mismo material de ARN mensajero. Igual aquí probablemente con las vacunas de Sinovac se espera un poquito más de dolor local por el mismo vehículo, que es el hidróxido de aluminio, para tenerlo en cuenta. Pero bueno, ahora pues vamos a continuar vacunando ya de forma masiva. Sin embargo, alguien diría, ya con esto ya solucionamos el problema de las vacunas de COVID, pues probablemente ustedes digan, ¿para qué siguen haciendo y por qué hay tantos ensayos clínicos que siguen en curso? Como ya les mostré, y es porque justamente todavía tenemos preguntas por resolver, todavía tenemos parte de lo que ustedes ven en esta diapositiva, hay datos que nos faltan, saber cuál es realmente la eficacia en niños, cuánto es la duración a largo plazo, cuáles son las condiciones no solamente para lo que queremos, que disminuya la mortalidad y hospitalización, pero también qué tanto disminuyen las infecciones subclínicas y la diseminación o la tasa de transmisión, y otras connotaciones que vale la pena pues evaluar. Y probablemente la que más nos preocupa, que es la que como llaman la categoría que le dio la OMS a las nuevas variantes, que son las que pueden generar cambios en la virulencia, transmisibilidad y en la eficacia de las vacunas, y justamente pues es uno de los temas que empieza a preocupar. Diría que antes de hablar de esto, un punto clave que nuevamente quisiéramos saber es ya cuánto dura la vacuna, cuánto tengo el efecto de la respuesta inmune, cuánto es la duración. Y en esto pues hay que tener cuidado en la forma como lo decimos, pero yo diría que con certeza, de acuerdo a estos datos de la vacuna de ARN, por ejemplo, nos está mostrando que al menos a 4 meses la respuesta inmunológica se mantiene. Es decir, ¿son 4 meses? No, no son 4 meses. Ya con certeza lo sabemos. Probablemente las vacunas van a tener una efectividad o eficacia por un tiempo más largo. ¿Cuánto es más largo? ¿6, 2 meses, 18 meses? Eso probablemente es lo que no sabemos con certeza, y eso es lo que debemos esperar con paciencia las siguientes semanas para poder responder esta pregunta de la duración de la inmunidad. Y les decía que cuando hablamos de las mutaciones, pues las mutaciones son usuales en este tipo de virus, pero lo que implica es cuántas de estas mutaciones me afectan realmente la eficacia de las vacunas. Y efectivamente sí sabemos que probablemente la eficacia con la variante que han llamado británica, pues no pareciera ser importante, como ya tenemos datos muy fuertes para poder afirmar esto. Sin embargo, para la variante surafricana, la 321, y la variante P1, la de Brasil, pues desafortunadamente pues hay muchos interrogantes, pero empezamos a ver algunos datos in vitro en que muestra que algunas de estas, basadas en las mutaciones que presentan, y aquí no quiero cansarlos con esta diapositiva, les mostraba al comienzo la estructura tridimensional de las proteínas. Aquí solamente tener en cuenta que ya conocemos, dependiendo algunos de los sitios donde se fijan
en el caso de algunas de las mutaciones y la iteración como que ocurre en estas cambios en los aminoácidos que hace la mutación, sí probablemente permite que no solamente hay más transmisibilidad, sino pudiera perder esa eficacia de las vacunas, y es un tema que, pues como digo, nos preocupa y ojalá que no sea una preocupación mayor, pero es un tema que hay que seguir haciendo una vigilancia genómica importante para poder saber esta eficacia y cómo se puede alterar. Ahora ya en los 5 minutos restantes me concentro en lo que tenemos nosotros ya en la parte pragmática. Sabemos que este decreto del 29 de enero pues está el Plan Nacional de Vacunación con unos principios orientadores y algo bien importante es unos criterios de priorización. Si tuviéramos todas las vacunas para todo el mundo, pues no habría criterios de priorización, porque no habría que priorizar, sencillamente se vacunaba a todo el mundo. Pero dado que las vacunas están llegando, como ustedes lo conocen bien, pues básicamente hace que se tenga que priorizar, y la priorización que se ha hecho en Colombia, con la cual estoy completamente de acuerdo, ha sido basada en el riesgo para contagiarse y en el riesgo para complicarse en el caso de infectarse. Y en esto pues vemos las poblaciones que también no entran en detalle, que todos lo conocemos, pero básicamente aquí vemos parte de lo que hoy nos atañe, y es condiciones de inmunosupresión que pueden facilitar mayor riesgo de complicaciones y por lo tanto deben priorizarse. Como les decía, el objetivo primario del Plan Nacional de Colombia es mortalidad grave y mortalidad específica, específicamente la reducción. Y también posteriormente pues disminuir la incidencia de casos graves y la reducción de contagio. En etapas que bueno, ya lo conocemos, no entro en detalle, aquí también ya conocemos estas etapas. Y también pues vemos que esto es lo que se espera en la proyección de vacunas. Entonces, por lo tanto, aquí ya vamos a empezar a ver un número importante de pacientes nuestros que van a entrar, y igual de por la hora que nosotros mismos de vacunarnos, en el sentido en que aquí ya empezamos a tener un número importante de vacunas disponibles, y por lo tanto pues ya empiezan a aparecer connotaciones específicas de cuándo vacunarse. Y empiezan a surgir algunas preguntas, específicamente es si las personas que están inmunosuprimidas o que están tomando inmunosupresores o aplicados inmunosupresores mejor tienen alguna connotación, y se plantean puntos como el que muestra una diapositiva, solo para manera de contexto. Si en las vacunas de ARN, dado la posibilidad de cómo se hace la presentación antigénica y lo que estamos esperando de respuesta inmune, el hecho de tomar medicamentos que bloqueen en los diferentes pasos la respuesta inmunológica, esto cómo va a alterar y cuál es el riesgo y la seguridad que se puede presentar con la vacuna. Entonces uno podría decir, claro, en principio, ten en cuenta que así como hemos comentado, y pues me detuve un poquito en eso, ninguna de las vacunas que tenemos actualmente son vacunas vivas o vacunas que tengan esa capacidad de transmisión, ni siquiera las de adenovirus, porque son no replicativas. Entonces, por ese riesgo de seguridad, lo vemos, no hay una dificultad para las personas inmunosuprimidas. El problema es lo que muestra la diapositiva. Si estamos colocando una vacuna, pero al mismo tiempo tenemos un sistema inmune deteriorado, ¿qué tanto esa respuesta va a ser efectiva de la vacuna? Y esto no solamente es una preocupación con las vacunas del SARS-CoV-2, sino lo hemos visto en otros escenarios. Acá probablemente esta publicación me gusta porque trata de mirar no todos los medicamentos, pero sí algunos de ellos, inclusive con algunos anti-CD20, en el cual vemos cómo medicamentos como el rituximab o otros que podrían tener un cuadro parecido como el mismo corelizumab, que son moléculas que pudieran obtener alguna efectividad disminuido en el caso de la efectividad que les mostré de las vacunas, mejor comparado con la efectividad de las vacunas que tenemos en la población general, pues una persona inmunocomprometida o que requiera inmunomodulación, pues básicamente veremos una posibilidad que esta respuesta esté disminuida, y eso ya lo conocemos de otras vacunas. Como digo, no es un tema nuevo, sino ya lo conocemos dependiendo en dónde actúa el medicamento, cuál es el mecanismo de acción de la vacuna, qué es el tipo de inmunidad que queremos y que proteja. Es una inmunidad humoral, solamente medida por anticuerpos neutralizantes, o una inmunidad celular medida por respuesta de CD8 principalmente, o es la mezcla de los dos, que es lo que estamos viendo en las vacunas. Me salté esa parte por el tiempo, pero tener en cuenta que lo que vemos en las vacunas contra COVID-19, las diferentes vacunas, muestran que logran despertar el componente celular y el componente humoral del individuo cuando son vacunados. Pero esa respuesta pues podría ser disminuido cuando vemos algunos de estos medicamentos que pudieran tener una respuesta adicional.
Entonces, en resumen, la condición clínica que una persona inmunosuprimida podría suceder es más el problema de eficacia que seguridad. Es decir, la seguridad no se vería afectada con estas vacunas que tenemos disponibles hasta ahora y las que vienen en un futuro inmediato, como son las vacunas de Janssen, las vacunas de Oxford, de AstraZeneca, y desde el punto de vista de la eficacia, pues básicamente podría haber una disminución dependiendo qué tipo de medicamento y en qué momento se ha aplicado la vacuna, porque justamente podría haber un freno hacia la misma respuesta inmunológica contra la vacuna, que es lo que al final no quisiera que no pasara, sino que hubiera una respuesta inmunológica. Dicho esto, el consenso de la Sociedad de Infectología, el IES, pero no es de la Sociedad de Infectología, realmente el consenso de un número importante de sociedades científicas, creo que son más de 50, con acompañamiento del IES, pues básicamente hace 15 días nos reunimos para poder hacer un resumen de estas condiciones y recomendaciones, y aquí básicamente ustedes ven la conclusión importante para las personas inmunoscomprometidas. Básicamente la recomendación es vacunar con algunas condiciones específicas, en el cual pues básicamente habría que tener alguna connotación adicionalmente de preponderancia o priorización. Y les decía que ya hay datos, van a aparecer los datos de qué pasa con los pacientes que se vacunan y están tomando algunos de estos inmunomoduladores. Pero alguna información ya la podemos colegir de análisis previos. Por ejemplo, esta publicación de Clinical Experimental Immunology nos muestra cuál es la respuesta cuando se aplica ocrelizumab y control para otras de las vacunas, que previamente estaríamos hablando aquí específicamente de vacuna de neumococo, pues efectivamente la eficacia pues puede ser disminuida, y aquí podríamos ver también algunas recomendaciones que hace la Asociación Americana de Reumatología, el Colegio Americano, en el cual hace unas recomendaciones específicamente sobre cuál es el mejor momento para hacer la terapia inmunomoduladora y la vacunación. Uno diría, pues va a depender, la lógica mostraría, dependiendo del esquema, pues básicamente podría uno tratar de separar hasta donde sea posible. En el público hay pues, diferentes especialistas que pueden conocer cómo es la forma de la administración de cada uno de ellos, y dependiendo de esa forma de administración, pues tratar, a veces es posible hacer las recomendaciones que plantea el Colegio Americano de Reumatología, algunas veces no es tan posible hacer esa mitigación. En términos generales, lo que se recomienda es no suspender claramente los medicamentos inmunomoduladores, y sino tratar de ajustar, como está mostrando en esta diapositiva, dependiendo lo que se considere pertinente, acorde a la forma de administrar del mismo medicamento. Básicamente hay varias opciones, no voy a entrar en detalle, cada caso empieza a ser particular, y la conclusión básicamente es lo que comenté previamente. Importantísimo que lo tengamos nosotros claro, porque muchas veces también acá no lo hemos visto de forma masiva en Colombia como pasa en otros países, pero tenerlo en cuenta que siempre está latente el riesgo de la infodemia, asociado a los mitos urbanos de las vacunas, que no es novedoso. Muestro esta foto tomada de un periódico de Inglaterra en el siglo XVIII, en el cual mostraba la caricatura de qué pensaba la gente cuando empezaron a vacunar contra la viruela, en que se convertían en vacas porque venía de un producto de vacas, como ustedes conocen la historia. Sin embargo, esto se ha mantenido en el tiempo. Aquí también ya sabemos que mucha gente piensa que cuando le colocan las vacunas de ARN pues van a quedar mitad hombres, mitad coronavirus y cosas por el estilo. Entonces no podemos tener en cuenta. Y también ahora viene un punto importante, en el cual también tenemos que trabajar muy fuerte, y es la infodemia asociada a los eventos adversos, que se convierte en un tema fundamental. Ahora, en las personas inmunocomprometidas, pues también un tema importante tener claro estos conceptos para poder dar la información adecuada. José, esta es la última diapositiva y quedo atento al conversatorio. Vamos a hacer la presentación. Mil gracias, Carlos. De verdad, muy práctica, muy didáctica y muy actual la presentación con toda esta información que día a día se va dando en COVID y con vacunas en COVID. Y es una necesidad que todos nosotros como médicos estemos muy bien informados de las vacunas y en especial cuando tengamos a cargo grupos tan especiales. Bueno, vamos a iniciar. Aquí hay varias preguntas y
La primera pregunta que nos hacen, Carlos, es, en las publicaciones se observa que el intervalo de dosis de la vacuna Sinovac es a las 2 semanas. ¿Por qué en Colombia el esquema de la segunda dosis se aplica a la cuarta semana? ¿De la vacuna de Sinovac? De Sinovac, sí. Sí, sí, esa es una pregunta importante. En realidad, sí, los estudios que se hicieron recientemente en Brasil muestran que están hechos a las 2 semanas, pero sí hay un grupo de pacientes que muestra que a las 28 días la respuesta inmune puede ser mayor. Y esta recomendación ha hecho que las agencias sanitarias recomiendan jugar más con la dosis del ciclo de 28 días más que de 14 días. Esto también ocurre ya en las agencias aprobadas en Hong Kong, en Indonesia y en Chile. Y Colombia también asume esa posición de ampliar a 4 semanas, pensando y con los datos en que puede ser mayor la eficacia lograda con 28 versus 14 días. Perfecto. De hecho, información también para todos. Hace poco se ha publicado en el Lancet la evaluación de la vacuna de AstraZeneca con un intervalo de dosis de 3 meses, demostrando también que es más inmunogénica. Bueno, Carlos, también nos preguntan acá sobre gran cantidad de vacunas como Sinovac y Sinopharm utilizan virus inactivos. Inmunológicamente, ¿qué diferencia existen con virus atenuados? La diferencia grande es en que los virus inactivos, como lo dice ahí, definitivamente no pueden replicar el virus. Por ejemplo, en el caso de las vacunas de Sinovac, lo que hacen es, se le aplica una sustancia, el nombre, la sustancia química, que lo que hace es inactivar las cadenas de ácido nucleico. Es decir, ese virus pierde esa capacidad de poderse replicar o su material genético queda inactivo. Sin alterar, como decía en la presentación, el cascarón. Entonces, al mantenerse la parte externa, las proteínas siguen estando ahí y eso hace que sean reconocidas y no pierdan su capacidad de ser reconocidas, es decir, su capacidad antigénica. Las vacunas de virus atenuados, lo que se hace es que el cambio modifica el material genético o modifica, incluso no el material genético, modifica algunas, puede ser que se puede modificar o ya sea la estructura del virus, o sea la envoltura o el cascarón, o efectivamente sí puede modificar el material genético y hace que estas virus si se replican, pero no replican lo que no queremos que se repliquen. Y en eso pueden haber muchas posibilidades. Por ejemplo, en el caso de los virus hace que al entra, empieza a replicar, hace como una infección muy leve, como casi una persona asintomática. Lo reconoce el sistema inmune, pero no produce enfermedad severa. Esto en este caso, como digo, no hay vacunas de virus atenuados para lo que ya se han aprobado, pero es una tecnología que puede ocurrir y recordar que esta tecnología tiene un riesgo porque en las personas que tienen la respuesta inmune disminuida son las que podrían en un momento dado presentar síntomas, dado que se encuentra con un sistema inmune, como acabo de decir, deteriorado, y eso facilitaría que a pesar de que esté atenuado, alcanza a producir enfermedad. Perfecto, Carlos. Aquí nos preguntan, bueno, voy a aprovechar esta inquietud de nuestro participante sobre, bueno, si una persona está inmunosuprimida y recibe un anticuerpo monoclonal o un anti-TNF y con cierta regularidad para el control de su espondiloartropatía, de su enfermedad reumatológica, ¿cuál es la vacuna que recomendamos en esta situación? No, yo creo que el planteamiento aquí sería más que como lo mostraba la diapositiva, en qué momento aplicar la vacuna, que pues realmente en este momento tenemos limitaciones porque en realidad una vez empiece a hacer el agendamiento en estas fases, pues hay que vacunarse. Pero a medida que se pueda, diría uno que lo que esperaría es que hubiera como un cierto lapso de tiempo para poderlo aplicar, porque al final lo que va a hacer, como ya dijimos, la seguridad no hay problema, el punto es la eficacia de la vacuna. Si yo te aplico la vacuna justamente en el momento donde hay mayor impacto sobre el sistema inmune del medicamento, donde hay mayor inmunodepresión, pues básicamente no es insegura, sino que la eficacia o la efectividad, que en este caso la efectividad, pues va a verse más disminuido.
Ya sabemos, por ejemplo, en el caso de las personas que conviven con VIH, no es lo mismo aplicar la vacuna de hepatitis B cuando tiene 10 CD4, cuando tiene 50, cuando tiene 500 CD4. Y así podría ser que a una persona que tenga una terapia con alguno de estos inhibidores de anti-TNF o algún anti-CD20, pues podríamos ver que la capacidad de respuesta humoral pues se ve disminuida y eso pues probablemente hace que la efectividad pues va a bajar. Pero dicho esto, José, sí es supremamente importante que siempre es mejor tener algo que nada. Entonces, claramente la vacuna me va a proteger y probablemente no va a ser en la misma eficacia que probablemente estará una persona inmunocompetente, pero me va a proteger parcialmente, pero me va a proteger y eso es importante. Por esto no aplazar ni el medicamento ni la vacuna, porque uno podría caer en esa tentación de decir, oiga, ¿sabe que voy a dejar de vacunar? Y es posible que estas personas pudieran necesitar un refuerzo con mayor frecuencia. Estas preguntas no las conocemos todavía hoy, pero dentro de la lógica podría plantearse que podría planearse hacer un refuerzo en el caso que tenga que hacerlo y eso me parece como lo más lógico que podría pasar en un futuro. Perfecto, Carlos. Hay una publicación reciente en el Lancet Rheumatology donde hacen una gran encuesta a pacientes inmunorreumatológicos. Creo que son como 1.500 o 1.600 pacientes y les preguntan, oiga, ¿usted se va a vacunar? Y la verdad es que apenas la mitad contestaron que sí. Y un gran grupo, casi el 35% de las personas dijeron que no. Y cuando comenzaron a ver pues, las razones, era básicamente por miedo. Y muchos de los que contestaron que no eran mayores de edad. ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué estrategias pueden nuestros amigos reumatólogos para poder que sus pacientes se puedan adherir y puedan cumplir estos programas de vacunación? ¿Qué les podemos recomendar esta noche, Carlos? Yo creo que el principal, diríamos, que puede ser el término correcto, ¿no? Pero bueno, el principal influenciador, el principal consejero de un paciente es un médico. Es extremadamente claro, lo sabemos nosotros en salud. Y en eso, si nosotros como médicos, como líderes y consejeros, cada vez que nuestros pacientes nos están preguntando si debo o no vacunarme, y tenemos que la certeza de que las vacunas son seguras, que probablemente yo tengo que vacunarme y probablemente va a seguir con el autocuidado porque va a presentarse. Y también he visto, José, un tema en que muchas veces las personas dicen, bueno, yo sí quiero vacunarme, pero es que si me mandan a un centro de vacunación, ¿qué tal que vaya allá y allá me infecte? Eso podría suceder. Por eso es importante es mantener el autocuidado y claramente también que en los centros de vacunación pues se cumplan las normas de bioseguridad. Y es un temor que puede suceder, pero realmente también podemos decir a nuestros pacientes que efectivamente en este momento que nos encontramos de la pandemia, pues es completamente beneficioso vacunarnos y quitar ese miedo que puede generar, que es comprensible. Es el miedo a las dos cosas, a ir al sitio donde me van a vacunar, que puede infectarme, y también el miedo a que la vacuna me va a producir algo. Recordar que las vacunas, como lo mostré en la diapositiva, no, el hecho de que hayan salido rápido no significa que se hayan comido pasos o que se hayan hecho de hacer pasos. No lo mostré por tiempo, pero todas estas vacunas tuvieron ensayos en modelos animales, en chimpancés, por ejemplo, y están publicados. O sea, realmente en este contexto pues se ha hecho la tarea, como se dice. Perfecto, Carlos. Y bueno, aquí hay una pregunta que es como la pregunta de moda, ¿no? Y sobre los eventos adversos de la vacuna del Sinovac, por lo que le pasó a nuestra compañera en Sagún, Córdoba, y que bueno, he sabido por información de prensa que está mejor y que se está recuperando. Pero de lo poco que sabemos de lo que le sucedió, ¿qué podríamos decir de este evento neurológico asociado a la vacuna del Sinovac, que se sabe cuánto se ha reportado, que han dicho las autoridades? Sí, yo creo que acá nosotros, como lo comentaban
con la infodemia tenemos que ser nosotros unos garantes de ser objetivos en este manejo de la información. Creo que cada caso hay que analizarlo y eso es justamente lo que hacen los comités de eventos adversos, de poder analizar si eso realmente fue asociado o no fue asociado a la vacuna y tener en cuenta que eventos adversos van a aparecer. Creo que eso es inevitable. Van a aparecer, ya les mostraba cómo en el caso de las vacunas de ARN, pues hay eventos que están descritos y que ya sabemos y justamente esas vigilancias se hacen para poder saber y saber actuar. Yo creo que en este momento ya sabemos que es raro que pase, pero hacen choque anafiláctico, puede pasar con las vacunas de ARN, sí, y lo que tenemos que hacer en los centros de vacunación es estar preparados para manejar un choque anafiláctico, en el caso que se presente así sea raro. Que este evento adverso no sabemos el desenlace del análisis que se haga de la colaboradora del hospital de Sahagún y la enfermera, pues básicamente esperar que se haga el análisis y podrían pasar las dos cosas. Podría pasar que se encuentre que sí, puede haber una relación directa, es una posibilidad que aparezcan convulsiones en unas vacunas con que tengan hidróxido de aluminio, es una posibilidad, pues ya como digo, el grupo tiene que hacer ese análisis de riesgo, pero no por eso significa que las vacunas sean inseguras, creo que ese es el mensaje supremamente importante, sino tener en cuenta que podría suceder, hay que ver que los estudios que se hicieron con la vacuna de Sinovac y lo que se han hecho en el seguimiento en los países donde se está aplicando, que básicamente es Brasil, Chile, en Latinoamérica, Turquía, Indonesia y China, no están reportadas, por lo menos publicadas, la presencia de convulsiones, puede que haya y no estén publicadas, pero como digo, lo importante es saber que se pueden esperar y si se presentan, pues también tener en cuenta para nosotros y para nuestros pacientes. Yo creo que acá es importante que cuando hacemos vacunación masiva, y si ustedes siguen de cerca los eventos adversos que ocurren con las vacunaciones en niños, de los programas de PAI o incluso en adultos, pues siempre se presentan eventos adversos. Lo que pasa es que nunca tienen todos los focos de la prensa en este momento y está bien que se tengan objetivamente revisando cada caso para poder hacer un análisis. Sin embargo, tener en cuenta de no caer en circunstancias como la que vimos hace unos 5 o 7 años con el tema del papiloma, que también pues tiene unas connotaciones. Creo que es parte de la labor de nosotros también objetivizar cuando nuestros pacientes, cuando llegan y consultan o preguntan de este tipo de información que a veces pues en otros ambientes no científicos o técnicos puede tergiversarse para bien o para mal. Gracias, Carlos. Aquí hay una pregunta. Ya sabemos que las vacunas todas son seguras. Hay eventos adversos a las vacunas que requieren vigilancia y monitoría, como el doctor Álvarez nos contó. Pero de la eficacia, ¿qué podemos decir? Porque se interpreta como que, bueno, si es 94% eficaz, quiere decir que de 100 personas solamente se van a infectar 6. Y si es 50% eficaz, de 100 personas se van a infectar 50. ¿Cómo podemos mejorar el mensaje para poder entenderlo y podérselo transmitir a las personas sobre la eficacia o efectividad ya de las vacunas cuando se aplican en el terreno de la vida real, que es lo que está sucediendo actualmente? Sí, yo lo resumo, José, con una frase que he repetido en varios escenarios, me preguntan cuál es la mejor vacuna y yo les digo, y además lo pienso filosóficamente así, la mejor vacuna en este momento de pandemia es la que me llega primero a mi brazo. Y claro, que esta vacuna tenga una diferencia en eficacia, sí puede haber diferencia en eficacia, pero también hay que tener en cuenta 3 o 4 cosas. La primera, hay que tener cuidado con la comparación entre los ensayos de vacunas, porque no es o sea, cuando uno compara vacunas y podemos decir, esta dio 95 y esta dio 51, es cuando está hecho en el mismo estudio, un estudio comparador de estas dos con las mismas condiciones. Las características, si alguien entra a Clinical Trials y mira cómo fueron los diseños de cada una de estas vacunas, pues tiene diferencias en los mismos criterios de desenlace, es decir, que consideraron en algunos que sea un evento o presencia de coronavirus. Hay algunas diferencias en este punto, diferencias en la población que se escogió, la población no es la misma, algunas tienen más personas mayores de 70 años, otras menos, algunas tienen, en el caso, por ejemplo, de Sinovac y Brasil, para poner el contexto, ese estudio fue hecho en trabajadores de la salud, no en población general, y así sucesivamente uno podría mirar. También vemos ya algunas características en que estamos viendo que algunas vacunas fueron en sitios donde estaba circulando una variante diferente. Fíjense que cuando algunos de los que ya hemos visto análisis, por ejemplo, la vacuna de Janssen,
los pacientes que, o mejor, los voluntarios del estudio en Sudáfrica tienen diferencias comparado con lo que son en Estados Unidos o en Colombia. Entonces creo que hay algunos aspectos que hay que tener en cuenta, o sea, no es tan fácil decir que una o la otra es igual. Incluso fíjense que, fíjate, José, que la vacuna de Sinovac dio resultados diferentes en los 3 sitios que se hicieron, probablemente porque las poblaciones son diferentes, no fue lo mismo el resultado de Turquía o Indonesia. Entonces me preguntan, pero ¿por qué esa vacuna dio 51 y la otra dio 90? Pues porque las poblaciones son diferentes, el tamaño de la población es diferente, para ponerlo en contexto. Para mí lo más importante, José, es que en este momento, como digo, la pandemia, en el cual lo que queremos sobre todo es disminuir las personas que se complican o fallezcan, pues en la mayoría de las vacunas pues van encontrando que tienen una eficacia muy alta. Vamos a ver que la efectividad pronto disminuye un poco con lo de los estudios, porque acuerden que la diferencia entre eficacia y efectividad es que eficacia es la vida real, ensayos clínicos, perdón, y efectividad la vida real. Ya vimos los resultados, por ejemplo, de Israel, en el cual muestra cómo es el comportamiento de estas vacunas. Hoy vimos la publicación en preprint de la cohorte de personas vacunadas, de trabajadores de la salud, de la cohorte Sirena en el Reino Unido, que también muestra pues unas diferencias en la misma vacuna de Pfizer y de AstraZeneca, pues porque esa es la vida real. Y alguien va a decir, pero ¿por qué aquí mostró 94 horas, mostró 87? Pues porque las condiciones de los estudios son diferentes. Yo creo que tenemos que tener tranquilidad que las vacunas recomendadas por OMS son vacunas que tengan por encima del 50%, son vacunas que se recomiendan para empezar a aplicar masivamente. Y ahora, pues el punto también clave epidemiológico es que entre más rápido vacunemos, pues vamos a tener mayor impacto en la sociedad. Perfecto, Carlos. Aquí hay una pregunta que es muy frecuente sobre la vacuna china, el Sinovac, que es ¿dónde están los estudios publicados fase 3 o si sabes de pronto un preprint de estos estudios fase 3 de la vacuna Sinovac? No conozco los estudios, pues no están publicados. Básicamente la información que conocemos son la información que han sometido las agencias sanitarias para su aprobación. Son datos de lo que tenemos. Tienen la oportunidad de revisar lo que ha publicado, está en la página del Instituto de Salud de Hong Kong, el de Anvisa, que está también libre, información que han sacado también de el estudio grande en Brasil, del Instituto Butantan, pero sí es un tema que tenemos que está pendiente, digamos que eso es parte, pero recordemos que hasta ahora publicados los ensayos clínicos confirmados de la fase 3, lo tenemos para la vacuna de Pfizer, de Moderna, de Oxford y ahí vamos. Así es, sí, porque la de Janssen todavía no está publicado. Sí, tenemos también ya la opción de la de Janssen, de revisar los documentos de FDA, que son de libre acceso, en el cual uno puede mirar los detalles del estudio. No conocemos los de Sinopharm, no conocemos los de CanSino, también tenemos el de Gamaleya, el del Sputnik también está publicado. Perfecto. Carlos, ¿tendrá alguna utilidad medir anticuerpos post vacunación y por lo menos en este caso de pacientes inmunosuprimidos? Yo diría que hay que tener cuidado con esta determinación de anticuerpos, porque digamos que en este momento lo importante es vacunar y tenemos que concentrarnos en la vacunación. La medida de anticuerpos puede tener utilidad, pero tengamos en cuenta que los anticuerpos primero tienen varias connotaciones para su interpretación. Primero, los anticuerpos idealmente pues deben ser cuantitativos, no cualitativos. Es decir, en tenemos que tener realmente una titulación de anticuerpos. Segundo, tener anticuerpos no significa que tenga protección, porque no todos los anticuerpos son neutralizantes. Pues digamos que eso también implicaría en la detección de anticuerpos. Y también estamos viendo algo con las personas que se han infectado y recuperado de COVID, y es que no necesariamente no tener anticuerpos significa que no tienen protección, porque hay varias publicaciones que han mostrado que personas que no se lo convierten o sus títulos son muy bajos, tienen una inmunidad celular muy fuerte, que incluso podría ser más importante que la inmunidad moral. Entonces, digamos que con esto que acabo de decir, uno podría hacerlo, pero tendrá que tener cuidado en la interpretación, y en eso yo no podría decir completamente que una persona que no tuvo anticuerpos es porque no está protegida y requeriría otra interpretación o otra refuerzo de anticuerpos. Creo que aquí hay tela para cortar. Probablemente eso puede ser una conducta que más adelante se pueda volver rutinaria, pero me parece que por ahora hay que tener ese cuidado con la interpretación. Recordemos, José, cómo nos tocó en la época de abril, mayo, con las pruebas las mismas preguntas para hacer diagnóstico de COVID.
que tuvimos una serie, e incluso infortunadamente Perú tuvo una conducta de utilizar pruebas de anticuerpos cuando todavía no se conocía muy bien lo que ya conocemos hoy, y esto pues genera a veces más confusión que un beneficio. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado para que esto no nos pase con el periodo postvacunal. Perfecto. Si un paciente tiene herpes zóster, que lo han preguntado varias veces, ¿se puede vacunar contra la COVID-19? Si tiene herpes zóster activo, porque me parece que si tiene herpes, en realidad la indicación de tener otra infección activa, incluso si tiene, pues realmente no se recomienda en ese momento hacerlo. Y algo, aprovecho, José, porque también lo tenemos que tener claro con dos connotaciones. Una contraindicación para vacunarse es que tenga COVID, ¿no? Ya sabemos que incluso mantuvimos la recomendación hasta 90 días después para tener COVID, pero obviamente teniendo COVID activo, pues no se puede vacunar. Parece obvio, pero hay que recordarlo, y es importante realmente ser consciente de esto, porque realmente yo creo que más que porque complique, lo que puede hacer es desorientar un poco tanto el manejo clínico como también las posibles consecuencias que pudiera tener. Imagínate que una persona que se vacune con COVID y a los 5 o 7 días dentro de la historia natural de la enfermedad termina en cuidado intensivo o termina falleciendo, infortunadamente, pues podría ser una condición bastante compleja. Entonces, en realidad, gran parte de vacunar con otras enfermedades infecciosas, pues no está acorde. Igual, las vacunas para que se pueden aplicar concomitantemente, al hacer vacunas que no son de virus vivos podrían aplicarse, pero en este momento no se recomienda hacerlo por lo menos un espacio de 14 días para evitar cualquier interacción que pueda ser en el momento que todavía estamos reconociendo más de este coronavirus. Perfecto. O estas vacunas, perdón. Algunas palabras de precauciones en pacientes anticoagulados. Yo creería le dejaríamos las recomendaciones que tenemos en el consenso, ¿no? Y que también la Sociedad de Hematología ha hecho una buena descripción que de pronto vale la pena revisar esos documentos en detalle. En general no es una contraindicación, lo importante es tener en cuenta y advertir al paciente que tiene más riesgo de sangrado, de ser hematoma, y dependiendo algunas veces las condiciones de anticoagulación, pues recuerden que hay muchas causas o desórdenes hematológicos que pueden presentar, desde personas que tienen trastornos hematológicos severos y que están con factores incluso de coagulación y que van a tener unas connotaciones particulares. Yo diría que los invito a leer el detalle porque hay un planteamiento muy bueno tanto en el consenso de sociedades y el consenso de la sociedad de hematología, pero en principio pacientes anticoagulados no está contraindicado, hay que tener en cuenta mayor riesgo y probablemente algo de logística que es importante resaltar es el tamaño del diámetro de la aguja, que podría disminuir esa posibilidad de sangrado. Si se puede obtener una aguja de otro calibre, otro diámetro que facilite o minimice el riesgo, no lo evite, pero lo minimice. Perfecto, Carlos. Bueno, por aquí preguntan qué hacer si una persona está asintomática y si se deben hacer pruebas de PCR previos a la vacunación contra el COVID-19. No, digamos que hay unas políticas que uno podría asumir y en otros momentos podrían ser válidos, pero la decisión no solo de Colombia, sino en el mundo, es lo que hacer vacunación en sucio. ¿Qué es vacunación en sucio? No pedir anticuerpos ni hacer ningún tipo de pruebas. La excepción a eso es tener en cuenta que una persona pues, que tenga síntomas pues no se vacune, o que tenga contacto que estrecho con alguien que está positivo, pues tenerlo presente. Lo demás pues no se justifica en este momento, ni tampoco hacer anticuerpos, por lo menos que ya comenté previamente sobre la interpretación de los anticuerpos, pues no vale la pena y complicaría más todo este proceso de vacunación. Imagínense que a todo lo que estamos haciendo en vacunación, tocaría que la persona solicitara unas pruebas de anticuerpos, venir con los anticuerpos, interpretar los anticuerpos y basado en eso tomar la decisión, que no es tan fácil de entrada, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso lo que podría hacer es ser poco pragmático y no colaborar en este proceso de vacunación masiva. Perfecto, Carlos. Bueno, recordemos que estamos en el simposio de vacunación para COVID-19 en pacientes que reciben medicamentos biológicos inmunosupresores, que es una población especial perdón, que se encuentra priorizada para recibir la vacunación contra el COVID, el SARS-CoV-2 que causa la COVID-19. Bueno,
Preguntan por qué hay que esperar 90 días posterior al COVID para vacunar a los pacientes. Básicamente, la razón técnica para hacerlo es en que la posibilidad que una persona tenga reinfección por COVID en los primeros 90 días es extremadamente rara, y extremadamente rara es muy rara. De hecho, no se habla de reinfección antes de 90 días normalmente porque es muy rara. De hecho, también es raro tener los siguientes 90 días. Algunos países incluso recomiendan que uno debería vacunar como un refuerzo a los 180 días y no antes, porque se considera que la misma enfermedad genera inmunidad en la mayoría de los pacientes. Probablemente esto pues tiene algunas interpretaciones y puede tener algunas diferencias o controversias, pero desde el consenso de sociedades en el cual me incluyo, consideramos que estos 90 días es un tiempo adecuado y prudencial para hacerlo. Y algo que también, pues no es la razón, pero para tenerlo en cuenta, también hay una publicación, una carta del editor en New England Journal of Medicine que muestra que cuando se colocan vacunas en personas con un COVID reciente, hay mayor reactogenicidad. Entonces, digamos que ese es un tema también de seguridad, que no es, como digo, lo principal, pero para tenerlo en cuenta, y podríamos decir que de forma segura 90 días es suficiente. Y también hay una connotación que podemos decir, bueno, y ahorita que estamos priorizando la administración de vacunas, pues probablemente hay que concentrarla también en aquellas personas que son más susceptibles, es decir, que no han tenido COVID. No sé, José, si tú quieres hacer algún comentario al respecto. No, yo creo que está muy bien lo que mencionaste de la posibilidad de reinfección en términos generales es muy baja en los primeros 8 meses de infección, de posterior a la infección, perdón. Y bueno, las vacunas lo que hacen es mejorar, ¿no?, esa capacidad inmunológica para disminuir ese riesgo de reinfectarse y poder generar esa inmunidad de rebaño que nos va a ayudar colectivamente a toda una sociedad. Te quería hacer un par de preguntas y yo creo que con estas ya terminamos, y es, primero, vacunación y transmisión e infección asintomática. ¿Qué sabemos hasta ahorita del papel de las vacunas en prevenir infección asintomática y la transmisión del virus? Las vacunas, los ensayos clínicos se hicieron para evaluar el desenlace de eficacia y básicamente protección de la enfermedad. Sin embargo, de los mismos análisis ya empiezan a surgir algunas publicaciones que están todavía en preprints, en que muestran por lo menos de 2 vacunas que he leído. La vacuna de Moderna fue la primera, y ya tenemos datos fuertes de la vacuna de Oxford, que también disminuye la transmisión. Es decir, las personas, el número de contagiados es menor, asintomáticos, y no solamente es menor en asintomáticos, sino que también la posibilidad de que transmitan se disminuye. Recordemos que lo han hecho de una manera muy elegante, hicieron análisis de cargas virales y evaluaron cuál era el número, la cantidad de virus que tenían estas personas. Algunos podían tener, pero cuando tenían esta infección eran con unas cargas virales muy bajas, que hacían que la posibilidad de infectar a otras personas también está disminuida. Entonces yo sí creo que en este momento ya podemos empezar a decir algo que la biología suponía que iba a ser así, pero pues una cosa es suponerlo y otra cosa demostrarlo. Y en este caso pues ya empiezan a aparecer algunas demostraciones en que las vacunas no solamente protegen contra la enfermedad, sino también disminuyen el riesgo de contagiar. Perfecto, Carlos. Yo creo que ya finalizamos con esta. Hace una semana salió en el New England Journal of Medicine la experiencia en Israel de administrar las 2 dosis de vacuna, respetando el intervalo entre ellas del estudio clínico de 21 días, ¿no?, demostrando una efectividad es igual, ¿no?, al mundo ideal que fue el ensayo clínico controlado. Pero algunos países están proponiendo que esa segunda dosis se pueda dar después, ¿no? Algunos dicen que 1 mes, otros dicen que 6 meses, y priorizan ante la falta de recursos de la vacuna, darle como la primera dosis a todos y después comenzar con la segunda dosis cuando terminemos esta primera fase para todos. ¿Qué opinión tienes al respecto de lo uno o de lo otro?
Bueno, es una pregunta bien interesante porque sí hay controversia y digamos que hay dos posiciones que pueden ser completamente válidas desde qué es lo que uno quisiera desde el punto de vista individual y desde el punto de vista poblacional. Desde el punto de vista individual, pues es claro que pues, debería tener las dos dosis la persona y es porque ha demostrado que es más eficaz con las dos dosis. Yo creo que no tiene discusión. Pero cuando miramos desde el punto de vista poblacional, empieza a surgir algunas inquietudes. ¿Será que si colocamos qué es mejor? Tener unas personas menor, podemos colocarle un número, ¿qué es mejor? Tener 50 personas con una eficacia de un 90 o 85% de una vacuna, por ejemplo, o tener 100 personas vacunadas con una eficacia del 70 o 65 o 60%. Digamos que en ese contexto epidemiológico, si me lo pregunta José, uno se tendría más a lo segundo, es decir, tener más población con una protección parcialmente buena, porque por encima de 50 es buena, y sobre todo que podría mantener esas condiciones de eficacia en las formas severas alta, pues uno diría podría ser más útil en un escenario como el que estamos ahora. Es decir, si tuviéramos un escenario en el cual no estamos en pandemia y tenemos disponibilidad de biológicos para todo el mundo suficiente, que lo pueden ir a conseguir como hacemos con el neumococo o con cualquier otra influenza o otras vacunas, probablemente esta pregunta no tiene mucha relevancia, pero cuando estamos en un contexto en el cual estamos en algunos países en unas olas epidémicas, uno están, a pesar de que están vacunando, siguen creciendo en casos, pues empieza a plantearse en estas posibilidades. Creo que es una decisión que de cada país, basado en lo que está teniendo, basado en su oportunidad de vacunación, su disponibilidad de vacunas, planteársela y tomar una decisión sin querer decir que hay una buena o mala, como digo, depende de cómo uno quiera ver, de manera individual o de manera poblacional. Perfecto, Carlos. Bueno, no, yo creo que aquí ya podemos ir finalizando y dando las conclusiones a esta interesante conferencia del doctor Carlos Álvarez y a este conversatorio que hemos realizado con la ayuda de todos ustedes. Entonces, recordemos que la población de personas inmunosuprimidas se encuentra priorizada, que no hay contraindicaciones para las vacunas, que estas son seguras y por otra parte su eficacia es cercana al 100% para esta posibilidad de hospitalización y muerte de nuestros pacientes. Y mil gracias, Carlos. Ha sido un No, gusto José, es un placer. verte, conversar contigo y bueno, que nos acompañes esta noche para poder aclarar todas las dudas de toda nuestra audiencia muy interesada en este tema de vacunación en pacientes inmunosuprimidos. José, no, un placer estar contigo acá y a la asociación por facilitar este espacio. Aprovecho también para un mensaje final. Los colegas que están aquí hoy en esta charla, que se han vacunado, recordar que tenemos que seguir con autocuidado, que la vacuna no es efectiva inmediatamente ni en los siguientes 3 o 4 o 5 días. Creo que lo sabemos, pero es importante que lo recordemos para no tener sorpresas. Así es, Carlos. Entonces, todos a mantener la medida de bioseguridad mientras todos, colombianos, nos vacunemos y generemos esa inmunidad colectiva. Mil gracias.